Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ha terminado hace bien poquito. Estamos en el Abierto Nacional e Internacional Mexicano y vamos a ver cómo está la clasificación. Esta partida pertenece a la séptima ronda, es un suizo de 9 rondas y en la descripción del vídeo, como siempre, pues tenéis más información. Vemos rápidamente cómo está la clasificación a través de la página de Chess24, en la que Sandro Mareco va en primera posición con 6 puntos sobre estas 7 rondas, y Jorge Cori y bueno, pues resto de jugadores. En sexta, no, en séptima posición está Pablo Salinas. Una partida muy interesante en la que, bueno, pues un error quizás te cuesta el punto. De momento C4, apertura inglesa por parte de Mareco, que lleva las piezas blancas, Salinas con caballo F6 y más jugadas de desarrollo. Tras estos movimientos, C6, preparando D5, ocupando o peleando por el centro, pero son las blancas las que también juegan D4, D5 ya en el tablero, caballo C3, E6, defensa semieslava, y tras estas jugadas alfil G5 clavando al caballo de F6. De momento caballo B D7, E3, todo esto es teoría, y aquí tras dama 5 desclavándose las piezas negras, además clavan al caballo de C3. Caballo de 2, evitando la clavada, pero sobre todo también, bueno, pues defendiendo la casilla de 4, ya que de momento, bueno, pues no se ocupa por parte del caballo, pero tras alfil B4 podría ser interesante. De momento hay doble ataque por parte de las piezas negras al peón, al caballo de C3, solo defendido por el peón de B2, torre C1 defendiendo nuevamente, y ahora sí caballo E4. Además de la presión que hay en C3 de hasta 3 piezas negras, se ataca el alfil de G5. Caballo D por E4, peón por, como vemos, se ataca el alfil de G5 y este se retira a H4. Tras estos movimientos dama por A2, en el que se aprovecha que el caballo de C3 pues está clavado por la acción del alfil sobre el rey, se gana un peón, se ataca en B2 y dama C2 para defenderlo. Tras estas jugadas caballo B6, podríamos pensar en ganar el peón de C4, pero la idea aquí de Pablo Salinas, que tiene de alguna manera pues cierto ataque o bueno, con cierta actividad o iniciativa en la posición, pues la idea está del caballo A4 para nuevamente presionar sobre C3. A esto se responde con alfil E2 buscando el enroque, y tras caballo A4, enroque en corto por parte de Sandro Mareco. El tema es que el caballo en C3 pues ha dejado de estar clavado, es una amenaza el ataque sobre la dama en A2, y viene más cambios: alfil por C3, peón por, y tras caballo por C3, bueno, las blancas podrían capturar en A2, tras caballo por A2 pues la partida continúa, pero el tema es que captura en C3, dama por E2, y si nos vamos en esta posición a las bases de datos, hay partidas en las que se encontraba el jovencito jugador indio Abhimanyu Mishra. Si recordáis, este jugador, pues el año pasado, en agosto o en verano del 2021, conseguía el título de GM, siendo el más joven de la historia. Os dejaré en la descripción del vídeo pues también algún enlace a alguna de sus partidas, que las tiene muy buenas. Y vamos con esta que bueno, pues a ver cómo continúa. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con dama 3. La idea de las piezas blancas es dar mate gracias al alfil también pues en la casilla de E7, y aquí viene el error de la partida jugando C5. Primero se debería haber jugado F6 directamente, y el tema es que tras C5, dama por C5, y bueno, pues nuevamente se está dando mate. El problema es que las piezas negras pierden el enroque, hay bastante presión en la posición, y bueno, pues la dama está de alguna manera pues en la defensa blanca, pero bueno, pues está muy sola, ¿no? Es ahora cuando se juega F6 evitando el mate, y tras estas jugadas H3, un movimiento en la que la dama además pues va perdiendo casillas en el flanco de rey, y una vez una de las torres pues venga a atacar en E2, se tendría que desplazar y quedaría pues todavía más fuera de juego, ¿no? De momento, en esta posición, Pablo Salinas decide jugar G5 atacando al alfil, este se retira a G3,
y torre F8 ya en la posición, dama B5 con jaque y tras estos movimientos rey F7. La posición pues es muy fea para las piezas negras, como decimos, de momento no tienen ni siquiera la posibilidad de conectar las torres. El rey está además en la columna F y esto lo sigue aprovechando Sandro Mareco, que su idea es jugar F4. De momento juega torre C, E1, ya que una vez juegue F4, bueno, pues está atacando de momento a la dama, pero el tema es que si se hubiese hecho directamente, quizás el peón de E3 quedaría indefenso. Por lo tanto, F4 ahora sí en la posición. La amenaza es clara, ¿no? Capturar en G5 con mucha presión sobre un peón de F6 que estaría clavado, y aquí se decide capturar al paso. E por F3, torre por F3, con posibilidad también de doblar torres. Y el tema es que algo tienen que hacer las piezas negras. El mejor movimiento quizás es dama G6, pero se juega en la partida rey G6. La idea de las blancas, si no, podría ser dama por G5 y el peón de F6 sigue estando clavado. Por lo tanto, rey F6, bueno, pues rey G6, perdón, sigue defendiéndolo, y tras estas jugadas alfil D6, nuevamente con el mejor movimiento en la posición, la idea, bueno, pues es capturar en F8 y vamos a ver cómo responden las piezas negras. De momento se ataca la dama jugando a 6, dama B6 y tras estas jugadas torre G8. En esta posición podríamos pensar en torre F7 para tener control sobre la séptima y evitar quizás que la dama pudiese entrar en la posición, pero a esto se podría responder por parte de las piezas blancas con dama de 8. Si se defiende en una fila, no se defiende en otra. Como vemos, hay cierta presión sobre el punto de F6, la segunda torre pues está viniendo casi en la siguiente jugada. ¿Y qué se puede hacer? Se puede jugar rey G7, torre F1 ya está en el tablero y bueno, pues están de abandono. De momento, tras estos movimientos, la torre no se retira a F7, torre G8 es lo que se juega, pero permite entrar con la dama en C7. La partida continúa con F5. Lógicamente, la idea de las piezas blancas pues es entrar con la dama vía E7, F5, también frenando un poquito la posibilidad de las torres, pero por otro lado las piezas negras se dejan huecos. Alfil E5 lo aprovecha Sandro Mareco, que la idea quizás es traer la dama a E7 y F6, dar un jaque e intentar ganar la partida. De momento dama E4, pues trayendo la dama a la defensa, y tras estas jugadas dama E7 y rey H6 retirándose de un posible ataque, así no, perdón, con F6 y también pues liberando la casilla para entrar con la torre. La partida continúa con dama F7, ataque directo sobre la torre de G8 y bueno, pues se juega torre G6 y nuevamente alfil D6. Un gran movimiento en el que las piezas blancas, bueno, pues tienen la intención de traer el alfil a F8, la torre podría defender, pero bueno, pues sería capturada y prácticamente pues hay temas de mate y el rey casi no puede ni escapar. La partida tras estas jugadas continúa con G4 por parte de las piezas negras. Pensando en jugar un movimiento diferente o intentando jugar alfil D7 entregando algo de material para intentar traer la torre a A8, pues realmente no funciona, ya que alfil F8 nuevamente pues sería bueno para las blancas, pero incluso más fuerte H4. La captura no es buena, pero tampoco jugar G4. El tema es que en esta posición se ataca la torre, pero existe alfil F4 con jaque y bueno, pues el mejor movimiento o el menos malo sería entregar la dama para evitar temas de mate, y si no, ¿qué se puede hacer? ¿No? Poca cosa. El tema es que a rey H5 la dama podría dar un jaque en H7, cubre o defiende el peón de H4, por lo tanto no se puede capturar, el rey está sin movimientos y a torre H6 dama por H6. Y si las piezas negras hubiesen capturado el peón de H4, bueno, pues más o menos es la misma línea de mate. Se opta por jugar G4, nuevamente pues generando debilidades en las casillas negras, y Sandro Mareco, en vez de jugar alfil F8, que también era posible, juega alfil F4 y en esta posición con jaque decide finalmente abandonar Pablo Salinas. Nuevamente, pues bueno, estaría la mejor opción o la menos mala de capturar con la dama en F4
Y si colocas la torre en G5, dama F6 con jaque, el rey, la torre queda clavada y el tema es que, bueno, pues tras rey H5, dama por G5 sería mate. Una partida tremenda, una pena para Pablo Salinas y Sandro Mareco, que bueno, pues ha estado ahí sin perdón, ¿no? Por mi parte nada más, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.